Pásala bien.
Hola, muy buenas noches, chicos, chicas. Ya estamos un buen número de participantes para esta sesión que es previa al fin de semana ya. Por terminar ya la tercera semana del bloque, para cuando nos volvamos a ver, estaremos en la penúltima semana del bloque. Hemos avanzado bastante en cuanto a contenido teórico. Un poco ha sido a veces pues muy lleno de contenido. El día de hoy la sesión está pensada para que sea un poco más dinámica. Esto es, vamos a revisar a realizar, bueno, ya ven la agenda de la semana, ya lo pueden ver en pantalla. Vamos a revisar dos materiales que tienen que ver con el tema propio de esta semana. Verán ustedes, si siguen las sesiones que están descritas en Canvas, verán que estamos atrasados, digamos que por una sesión, pero no importa, hay tiempo de recuperar esa sesión, ya lo verán. Entonces, en esta semana tenemos que estudiar qué es el darwinismo social o el evolucionismo social y qué es también el determinismo biológico. ¿Por qué estos dos discursos científicos hegemónicos van a ser importantes para la discusión de lo que es el hombre hoy en día, o el ser humano o la especie humana? Entonces, decía yo que para esta sesión lo que vamos a hacer es revisar dos materiales que tienen que ver con estas corrientes de pensamiento científico. Uno es un artículo de opinión publicado en La Jornada, y el otro es un video, es de un blog, un videoblog de difusión de la filosofía. Es bastante entretenido, creo yo. Y después, ya con lo que conocemos a partir de estos dos materiales, la dinámica consiste en que van a realizar, así con los presentes, las personas que están ahora conectadas o que lo estén en ese momento, van a realizar un cuestionario que tienen que responder entre ambas personas, entre los dos o las dos personas que estén trabajando en dinámica de pareja. Este cuestionario se los mandé hace unos minutos, pero se los vuelvo a reenviar. Hay un formato, insisto, van a tener que hacer una copia de este formato o bien descargarlo. Y bueno, la dinámica se las detallaré cuando estemos por hacer el cuestionario para que no pierdan ningún detalle. De todas maneras, les mando de nueva cuenta el link para quienes no lo tenían antes, para que lo vayan abriendo, por favor. Y luego de que revisemos los materiales de estudio, pues ya lo tengan súper a la mano. Por último, las dudas y pendientes. Digamos que lo que tenemos pendiente, teníamos un video pendiente de la clase pasada, pero no sé si no quieran verlo, no, era un ejemplo de cómo se da lugar a las voces excluidas o tradicionalmente excluidas a partir de una disciplina considerada tradicionalmente una disciplina de las humanidades. Si tenemos tiempo, si ustedes lo quieren así, nos echamos ese video, y si no, de todas maneras lo pueden consultar, está entre los materiales sugeridos de las sesiones. Y no hay una actividad relacionada con ese video, por eso desde mi punto de vista lo podríamos omitir para darle preferencia a los materiales que sí tienen que ver con una actividad que van a realizar el día de hoy, y de preferencia subir el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, pues dicho lo cual, si nadie tiene ningún inconveniente, vamos a irle avanzando. Lo primero, insisto, que vamos a hacer es ver un, un pequeño video de un videoblog, así como me permití compartirles una breve explicación sobre qué era o qué es el humanismo a partir del trabajo de un colega profesor español. En esta ocasión, lo que me voy a permitir es mostrarles un video bastante entretenido, según yo, porque, pues bueno, explica muy bien qué es el determinismo social, perdón, el evolucionismo social, y poniendo unos ejemplos pues bastante simpáticos. Entonces, si ya todos se acomodaron, si ya todos están lo más concentrados posible, por favor, díganme si algo va mal con el video, cualquier detalle, me avisan, por favor.
Se ve bien, maestra. Muy bien, gracias. A lo largo de la historia hemos tenido grandes revoluciones científicas que cambiaron a la humanidad para siempre. Fueron sucesivos golpes justo en nuestro ego. El tan famoso giro copernicano nos hizo ver al cielo de otra manera. Pasamos de pensar que todo giraba alrededor nuestro a ser un planeta más atrapado en las órbitas del Sol. Por otro lado, Freud nos hizo dudar de nosotros mismos. Nos mostró que detrás de nuestra conciencia hay algo más, una parte inconsciente que influye en nosotros y que no controlamos. ¡Ay, caramba! No puedo creerlo, eso es horrible. Estos descubrimientos, junto a tantos otros, impulsaron cambios en nuestra forma de percibir la existencia misma. A la altura de estas grandes invenciones se encuentra la teoría de la evolución propuesta por Darwin, que nos proporcionó una idea sobre el origen de la humanidad. De un momento a otro nos enteramos que teníamos un primo lejano mono. ¿Papi y mamá era un mono? No lo recuerdo. Nadie fue nunca un mono. Todo es lo que fue y siempre será así. Dios nos puso aquí y es todo. Fue un descubrimiento bastante positivo, claro. Desde entonces surgió el clásico debate evolucionistas versus creacionistas. Lastimosamente también originó algunas ideas bastante nefastas que no deberían enorgullecernos como humanidad. En este video analizaremos el llamado darwinismo social, una teoría sociológica que adapta las ideas del biólogo a las ciencias sociales. En fin, empecemos. Homero, ¡ay, estúpida! Homero, trato de... En la naturaleza todos los seres vivos están sujetos a competencia. Hay una lucha constante por la supervivencia. Es una cuestión matemática. A causa de un aumento desmedido de la población, se produce un faltante de alimento, por lo cual los seres vivos se enfrentan entre sí por la comida. Es un comer o ser comido. Los insectos se devoran a las plantas, las aves a los insectos, algunos mamíferos a las aves y así sucesivamente. Así que pregúntale a un científico, y te dirá que en la naturaleza una criatura se come a otra para sobrevivir. Todos deben adaptarse al medio para sobrevivir. Deben superar el clima, a otros seres vivos o a periodos de sequía o escasez de recursos. Esta lucha sirve para mantener un equilibrio. La misma naturaleza se regula a sí misma. Existen algunos casos en donde la introducción de una nueva especie a este sutil equilibrio puede causar grandes destrozos. Darwin nos enseña que en la lucha por la supervivencia los individuos de una misma especie no son todos iguales. Existe una variabilidad natural. Por ejemplo, hay aves que tienen el pico más largo y otras que tienen el pico más corto o más curvo. Estas características pueden ser favorables en tanto que ayuden a sobrevivir, o desfavorables en tanto que perjudiquen. Una jirafa con el cuello corto tendrá menos posibilidad de sobrevivir, ya que no alcanzará el alimento, por lo cual puede ser que muera prematuramente y no pueda reproducirse. En cambio, una con el cuello más largo podrá alimentarse mejor, y tiene mayor posibilidad de aparearse y dejar descendencia. Dichas crías tendrán el cuello más largo y luego de sucesivas generaciones la variante se hará más común. En cambio, el cuello corto poco a poco dejará de existir. A este proceso, a partir del cual van variando las distintas características, lo llamó selección natural. De esta manera, las diferentes especies van cambiando y, al luchar para sobrevivir, se van adaptando y transformándose paulatinamente. La selección natural produce variaciones que, en tiempos humanos, parecen ser insignificantes o mínimos, como puede ser un pico un poco más largo o más curvo. Sin embargo, en periodos geológicos se van produciendo cambios significativos, nuevos rasgos que poco a poco se alejan de la especie inicial, dando origen a una nueva. Por ello, concluyó que los humanos y los monos tienen un antepasado en común, y que éste, a lo largo del tiempo, fue variando hasta dar origen a dos especies bastante distintas. Esta teoría ha sido muy controversial y ha tenido muchos detractores, principalmente por enfrentarse al creacionismo. Una de las críticas que siempre se le ha hecho es la falta de evidencia empírica. Al intentar rastrear la descendencia de la cadena evolutiva en registros fósiles,
no encuentran ciertos antepasados. Es el caso del famoso eslabón perdido. Si su elitista evolución de la costa este es real, ¿por qué nadie ha encontrado el eslabón perdido entre los humanos modernos y los antiguos simios? En fin, esta fue una teoría fundamental en el desarrollo de las ciencias, aunque aplicarla a las ciencias sociales fue una pésima idea. Es una calumnia. Darwin fue una de las mentes más grandes del mundo. ¿Y por qué se besuquea con Satanás? Aunque parezca un tanto contradictorio, la revolución industrial causó en Londres una gran desigualdad. Ya sé, parece absurdo que cuando la producción aumente también la pobreza. Sin embargo, los avances tecnológicos terminaron siendo el beneficio de unos pocos. Bajo esta situación, la clase privilegiada, la burguesía, estaba en una encrucijada. Debían justificar su estatus social frente a la gran inequidad. La desigualdad entre los hombres siempre ha debido tener algún sustento, algo que evite el levantamiento de las clases inferiores. Generalmente, la religión ha ocupado este lugar. Los reyes tenían el favor divino, y sus determinaciones expresaban la voluntad de Dios. Por otro lado, en la conquista, los indios eran criaturas inferiores por no conocer al verdadero Dios. Por ello no tenían dignidad y podían ser masacrados. En el caso de la revolución industrial, la teoría de Darwin, o por así decirlo, la ciencia, determinaba quiénes deberían estar arriba y quiénes abajo. La supuesta superioridad biológica terminó siendo la excusa perfecta para el racismo. Es para mantener ocupados a esos seres asquerosos. Hay miles de ellos allá abajo reproduciéndose como ratas. Si no los mantenemos ocupados, empezarán a hablar de derechos igualitarios en su forma poco educada. El sociólogo Herbert Spencer trasladó las ideas desde la biología a la sociología. La sociedad se rige bajo las mismas normas de la supervivencia del más fuerte, dándose también la famosa selección natural. Hay competencia entre los individuos, en donde los más fuertes sobreviven y se reproducen, mientras que los más débiles deben perecer. Claramente los favorecidos eran la burguesía, quienes tenían la mayor capacidad hereditaria. Nada me había conmovido, ni nada me conmoverá ahora. Hopsy, desecha esas criaturas por el agujero de donde salieron. Su teoría señalaba que el Estado no debe obstaculizar a la selección natural, no debe inmiscuirse en la distribución de los beneficios. ¿Por qué? Primero, no puede interferir en los logros alcanzados por los más fuertes. Y segundo, si ayuda a los débiles, estaría dejando que sobrevivan y permitiendo que se reproduzcan, lo que causaría un deterioro en la especie. Recordemos que según la teoría de la evolución de Darwin, solo los más aptos deben reproducirse para trasladar sus características a las próximas generaciones, mientras que los menos aptos deben perecer para evitar que sus debilidades pasen a su descendencia. Ayudar a los pobres produce un entorpecimiento de las leyes naturales, degenerando la especie. ¿Cuánto pagan los pobres? Nada. ¿Qué satisfacción tienes por ayudarlos? Ninguna. ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor? ¡Nadie! Por otro lado, estas ideas fueron evolucionando y volviéndose más extremas. Francis Galton, un primo de Darwin, propuso dejar de lado lo natural para buscar una selección artificial. En síntesis, dar un pequeño empujoncito para evitar que los más débiles se reproduzcan. Él nos proponía determinar cuál era la raza superior y cuál era la inferior. En la primera, favorecer su reproducción y la segunda, impedirla. Una horrible idea por donde se la mire. Una clase dominante se toma la atribución de decidir sobre la vida de los demás. A esto se lo denominó eugenesia. Estas ideas tuvieron una gran acogida durante el siglo XX y, como se podrá imaginar, fueron las bases teóricas de la Alemania nazi, en donde se llegó al extremo de no solo esterilizar a los inferiores, sino también llegaron a aniquilarlos. Por otro lado, también fueron muy bien recibidas tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, ¡Viva mi país! en donde se promulgaron leyes que permitían la esterilización sin el consentimiento. Se creía que la idiotez, la imbecilidad, la epilepsia, la locura, el alcoholismo, la perversión sexual, la drogadicción, la delincuencia se transmitían hereditariamente y que era predominante en ciertas razas, por lo cual se hacían estudios a los extranjeros
y en el caso de considerarlos inferiores, se los esterilizaba sin el menor derecho a oponerse. Inmigrantes, sabía que eran ellos. Aun cuando eran los osos, sabía que eran ellos. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? No quiero negar que la teoría de la evolución fue un gran avance científico. Claramente explicó muy bien a la naturaleza, pero aplicándola a las ciencias sociales tuvo implicancias nefastas. En mi opinión, el problema se encuentra en colocar al ser humano en el mismo lugar que al resto de los animales. Y no es una cuestión de elitismo, pero nosotros tenemos la capacidad de actuar éticamente, de organizarnos políticamente, de trabajar, de expresarnos artísticamente, de reírnos, de amar, entre tantas otras cosas. No pensamos únicamente en términos de eficacia como los animales. Nuestra vida va más allá de comer, reproducirnos y sobrevivir. Nos regimos por valores que escapan a lo meramente útil. Está bien, puede que tengamos antepasados en común con los monos. Eso no quita que nos diferenciemos de los animales y que desaprobemos muchas prácticas típicas de la naturaleza. Hemos alcanzado un estadio diferente y no podemos pretender que nuestras sociedades se rijan bajo las mismas normas. Tenemos un mayor poder y por ello deberíamos tener una mayor responsabilidad. Creo que deberíamos sustraernos un poco y ver cómo dañamos al equilibrio del mundo, cómo hemos causado problemas ambientales que llevan a la extinción de especies o cambios climáticos. Estaría bueno darnos cuenta que nuestro afán de poder está matando al planeta y causando sufrimiento tanto a animales como a hombres. Deberíamos hacer algo, no dejar que todo se acomode por una selección natural. Ese es el video de este canal que se llama La Marmota Filosófica. Vamos a regresar a ver otro video de este mismo canal cuando estudiemos el postmodernismo, la posmodernidad. Me parece pues didáctico un poco porque utiliza caricaturas, aunque bueno, yo no sé cuántos de ustedes, chicos y chicas, tengan referentes claros de Los Simpson, de esta serie pues ya bastante vieja para ustedes. Si no los tienen, me parece que en esta plataforma Disney Plus, me parece, ya tienen todas las temporadas de Los Simpson. Entonces, por ahí podrían echarle un ojo a estas caricaturas de antaño. Él utiliza pues capítulos o momentos específicos de esta serie, más otra que es de los mismos creadores, que es Futurama, para ejemplificar algunas de las tesis, algunas de las más representativas, no todas, del darwinismo social o del evolucionismo social. De hecho, el evolucionismo social tiene importantes premisas que le dieron forma, por ejemplo, a la ciencia que conocemos como antropología. Por tanto, lo que aquí expone es un poco, digamos, de lo más extremo, pero no es todo lo que se puede entender como evolucionismo social. De todas maneras, me servía pues a mí para puntualizar algunas cosas muy específicas, por ejemplo, del racismo o del clasismo, y por supuesto también de la eugenesia, que iremos detallando porque también son cuestiones que siguen estando a debate en los avances científicos o en la manera en que analizamos a las sociedades. Para ponerles un ejemplo actual, piensen en que pueda haber gente, no digo que yo conozca algunos, pero sin duda que los habrá, que crea que así como Darwin o este video nos explica que la selección natural tiene mecanismos de equilibrio que son autónomos, entonces con base en ese pensamiento se puede creer que virus como el que padecemos hoy en día es un mismo mecanismo de la naturaleza para regular el crecimiento de la población mundial. Insisto, no digo que lo haya yo escuchado en alguna persona en específico, pero a partir de esta idea del equilibrio natural de las especies a través de la sobrevivencia del más fuerte,
pues se puede llegar a plantear esta situación. En cambio, o ¿por qué podría ser discutida? Pues por el hecho de que, como lo menciona el compañero de la marmota filosófica, los seres humanos han construido instituciones como la democracia, la medicina, y, e ideas y valores morales, como por ejemplo el de la justicia distributiva. En ese sentido, la idea de la justicia distributiva podría pensar, ok, independientemente de la defensa que puede tener cada ser humano ante cierto virus, lo que corresponde es que la vacuna que se ha desarrollado, pues le corresponda a todos, sin distinción de clase, de etnia, de geografía, etc. Sin embargo, si lo vemos un poco en retrospectiva, ya con la experiencia que hemos tenido de estos últimos meses, en donde la vacunación a nivel mundial pues ha sido una estrategia implementada con todas las fuerzas políticas y económicas puestas en marcha, hemos visto que todavía con toda la posibilidad de distribuir vacunas, posibilidades logísticas, todavía se está prefiriendo o las naciones más acaudaladas, mejor posicionadas, con mucho más poder político, todavía están acaparando más dosis de las vacunas existentes ahorita contra el COVID-19 que lo que se está realmente distribuyendo en poblaciones más precarias, más precarizadas, menos desarrolladas. En ese sentido, pues vemos que tanto interviene sí que tal o cual país no tenga una población suficientemente fuerte para resistir al virus y que tanto interviene más bien el poder económico que tienen algunos o el poder o el conocimiento, ¿no? El poder científico. De decir, bueno, pues esta es mi patente, esta es mi vacuna y tú hasta la tuya, ¿no? Porque yo no la voy a compartir, ¿no? Pues bueno, entonces este, insisto, es solamente un ejemplo. Vamos a ir debatiendo estas cuestiones, ese es el objetivo de esta clase y también el objetivo es que se les despierte el interés a propósito de esta particular perspectiva que, aunque se parezca que podría estar superada, no sé si alguno de ustedes todavía podría sostener o estar de acuerdo con quienes sostienen que sí, pues que el que sobreviva al virus, pues que sobreviva, ¿no? Y el que no sobreviva, pues fue cosa de la selección natural, ¿no? Digamos que tu cuerpo no estuvo a la altura y entonces por el bien de la especie es mejor que solamente sobrevivan los más fuertes, ¿no? Es decir, podríamos pensar que esa idea es ridícula hoy en día y sin embargo no es tan evidente que lo sea. Y prueba de eso, insisto, es el manejo de las políticas públicas de salud. Pues bueno, vamos ahora a pasar a una lectura. Aquí voy a solicitar la participación de los presentes. Bueno, otra de las premisas del evolucionismo social es justamente, o más bien del darwinismo, intentado aplicar a las sociedades humanas, es pensar que la idea de que solamente es la competencia la que nos rige como sociedades, y eso fíjense que es mucho de un sistema económico en particular. Ajá, pero pues ese sistema económico particular, pues no es que haya existido como sistema económico de las sociedades humanas desde que las sociedades humanas comenzaron a tener éxito. Ajá. Entonces, la idea de la competencia, que también, insisto, se puede querer trasladar de la teoría de Darwin a la reproducción social y cultural, pues había sido aceptada en esta idea de intentar justificar un modo económico o un sistema económico. Sin embargo, hay opiniones contrarias a que es la competencia lo que ayuda a las especies naturales, pues sobre todo animales, no tanto plantas, pero sí sobre todo animales. Hay opiniones contrarias de que sea la competencia lo que ayuda a que éstas sobrevivan. Y más bien está la idea de la cooperación como una respuesta evolutiva, es decir, como un mecanismo de sobrevivencia y de persistencia.
Entonces, tenemos este pequeño, esta columna de opinión. Es un poco vieja, sin embargo, me gusta traer la colación por la importancia de quien la está escribiendo, Víctor Toledo. ¿A alguien le suena el nombre de Víctor Toledo? Ya no es tan frecuente que lo escuchamos en los medios, pero a inicios de año sí lo era. Víctor Toledo, igual si se lo quieren por ahí anotar, fue secretario de Medio Ambiente en el nivel federal, era del Gabinete Federal. Renunció a la Secretaría de Medio Ambiente, Víctor Toledo, pues por algunos escándalos, por algunas cuestiones ahí que tuvo de diferencias entre pues él y la administración propia del gobierno federal. Si ustedes lo googlean, podrán incluso escuchar una serie de audios, un audio que se filtró de Víctor Toledo haciendo una fuerte crítica a la manera en que la administración federal, no decía propiamente el presidente Andrés Manuel, sino más bien sí se refería a políticos cercanos a su administración y que estaban en importantes puestos de toma de decisiones, hacía críticas a ellos, puesto que creía Víctor Toledo que los ideales de la 4T estaban únicamente pues, en las cabezas de unos pocos, que en términos concretos no operaban realmente como decían que los ideales que buscaban según perseguir, ¿no? Estas críticas a la administración, insisto, fueron como filtradas. Realmente él estaba hablando con un equipo de trabajo, pues hasta donde entiendo, pues de bastante confianza, que bueno, pues no le tuvieron tanta confianza y se conoció esa crítica y pues abonó a lo que ya era pues un problema para Víctor Toledo, puesto que enfrentaba a una serie de demandas o inconformidades de varias empresas agricultoras grandes, porque la Secretaría de Medio Ambiente había prohibido el uso de un plaguicida que es muy frecuente en los cultivos en México. El glifosato me parece que es el nombre correcto. Entonces se enfrentó Víctor Toledo a de pronto una serie de pues, cuestiones un poco críticas y al final de todo algo sucedió en su casa, algo un poco inexplicable y pues acabó decidiendo renunciar a la Secretaría de Medio Ambiente Víctor Toledo. ¿Por qué lo quiero mencionar? Pues bueno, Víctor Toledo es una autoridad académica a propósito de cuestiones ambientales. Y es académico de la UNAM, si no me equivoco, y bueno, tiene mucha experiencia y es muy reconocido pues por su conocimiento. Esto es, digamos que esto pues no fue suficiente para que él conservara la dirección de una importante secretaría en el gobierno de nuestro país, ¿no? Insisto, pues a veces los problemas políticos o los intereses económicos se superponen a lo que podría llegar a ser mejor para la sociedad en su conjunto, ¿no? Bueno, pues esta es la introducción el autor de este texto de opinión. Por eso me gusta retomarlo, porque Víctor Toledo aquí justamente discute con una de las premisas que ya les expliqué del darwinismo social o del evolucionismo social. Incluso discutiría con la premisa propia de la teoría de Darwin, que es la competencia la que ayuda a las especies a sobrevivir. Y menciona aquí cuál es su idea y por qué la justifica, ¿no? ¿Por qué podría ser así? Bueno, entonces, habiendo hecho este preámbulo, lo que yo quisiera ahorita, un poco también para asegurarme de que están ahí, es pedirles que me ayuden a leerlo. No quisiera dejárselos así como que cada quien lo lee, sino que en este momento, aquí y ahora, hagamos una lectura activa, digamos, con el micrófono abierto, de este que ya ven que es corto. Ajá. De modo que terminando esta lectura ya les puedo pasar a explicar de qué va a tratar la actividad en parejas. Santiago, ¿tienes una duda? ¿Algo? Eso solo le quería decir que creo que está optimizado para video y no se puede leer. O sea, yo no puedo leerlo. Sí, la letra. Sí, yo tampoco veo.
Ya, ahí está. Está un tanto pixeleado. Tienen que volver a compartirla, maestra. Yo A no ver. lo- Veo bien. Yo no. Vamos a hacer eso exactamente que me solicitan. Y entonces, la idea, gracias Santiago, la idea es que cada uno de ustedes, voluntarios por supuesto, y si no los hay, serán víctimas señaladas por mí, que me ayuden a leer un párrafo, ¿de acuerdo? Enrique García ya les compartió efectivamente el link, gracias. Está también el link, tanto ese texto como el video, en el documento que vamos a llenar hoy, o en el cuestionario que vamos a resolver el día de hoy. Entonces, lo vuelvo a presentar, ¿ya se ve mejor? ¿Sí o no? Sí, ya se lo pueden ver. Sí. Perfecto. En el caso de Juan, me dice que se escucha trabado mi micrófono, mi audio. Se oye bien, maestra. Bueno, yo la oigo bien. Ah, ok, muchas gracias. Jimena, vamos entonces a recomendarle a Juan Antonio que entre y salga para ver si tiene mejor conexión. Bueno, entonces voy a leer el primer párrafo, ¿de acuerdo? Esto pues se trata de hacer un ejercicio de escucha atenta, a lo que pues su compañero o compañera esté leyendo. Traten de captar las ideas principales. No se trata de que aprendan todo lo que dice acá, sino simplemente porque la idea de la cooperación podría ser una mejor estrategia de sobrevivencia y de estrategia evolutiva. Entonces, voy a leer el primer párrafo, enseguida preguntaré quién quiere continuar con la lectura y, como dije, si no hay voluntarios, serán víctimas. Esto lo publican el 18 de febrero del 2014, ya tiene sus años. Se llama Competir o Cooperar, una respuesta evolutiva. En su avance, la ciencia como pensamiento crítico ha venido echando abajo numerosos mitos que fueron construidos con fines de dominación por las cúpulas religiosas, políticas o mercantiles, o por la ciencia misma. Hoy comparto con los lectores los resultados más recientes de la investigación sociobiológica. Como veremos, estamos ya ante un nuevo panorama que da sustento científico a los planteamientos de emancipación ecológica y social, y que cuestiona varios de los principales cimientos de la civilización moderna, industrial y capitalista. ¿Quién gusta continuar con la lectura? Adelante, Jimena. Sin intención de menospreciar sus valiosos aportes, el mayor error de los sociólogos ha sido creer que la vida social es un invento humano. Esto es de nuevo expresión de una visión antropocéntrica. Contrariamente a lo pensado, la sociedad como sistema o estructura es una creación biológica, pues hay decenas de miles de especies animales previamente a la nuestra que generaron vida social. Realizando una síntesis del fenómeno de sociabilidad en el mundo animal, E.O. Wilson distinguió en su obra Sociobiología en 1975 4 pináculos de la evolución social. Los invertebrados coloniales formados por corales, medusas sifonóforos, por corales, ¿qué dice? Briosarios. Perdón, es que como que se me pixeló, pero ya volvió. Luego, B, los insectos sociales, hormigas, termes, abejas y avispas. C, los vertebrados donde abundan los ejemplos en peces, anfibios y reptiles, aves, mamíferos y primates no humanos. Y D, finalmente, la especie humana y sus ancestros. Gracias, Jimena. Sí, briosarios, vayan ustedes a saber qué es, ahorita lo buscamos. ¿Quién gusta continuar? Adelante, Santiago. Ok. Si la sociedad no es un invento humano, tampoco lo es la política. Toda sociedad que permanece en el tiempo funciona por los mecanismos de organización, control y toma de decisiones. Los conjuntos sociales, sean animales o humanos, pueden ser sistemas jerárquicos o igualitarios, y en cada uno de esos se toman decisiones autoritarias o colectivas, es decir, autocrática o democráticamente. El análisis del comportamiento político de los hominoides revela complicados mecanismos de control, ejercicio de poder, sumisión, alianzas, etc.,
como sucede en las sociedades jerárquicas de los tres primates más cercanos a los humanos, los orangutanes, chimpancés y gorilas. Por ejemplo, entre los chimpancés, que forman tropas de entre 50 y 100 individuos, el grupo siempre es dominado por un macho denominado individuo alfa, que es predominante sobre todos los otros, seguido por un segundo macho que domina a todos los menos que el primero, eh, y así sucesivamente. En esta estructura, las hembras son siempre sometidas al dominio de los machos. Gracias. Este es un párrafo más largo. ¿Quién se propone? A ver si quiere yo la maestra. Adelante, Jesús. Ok. Tomando distancia de sus parientes más cercanos, los humanos y los chimpancés, compartimos 98% de los genes. La evolución dio lugar a un periodo de 2 millones de años a sociedades igualitarias. Las bandas y los tribus, es decir, la humanización de la animalidad, también supuso un salto hacia sistemas sociales donde la cooperación, la sanción a los individuos antisociales, el reparto equitativo de los alimentos y las actitudes altruistas y solidarias marcaron una modalidad que resultó enormemente exitosa en términos evolutivos. Es muy probable que cuando Homo sapiens inició desde África, su migración y expansión por el resto del planeta hace unos 60.000 a 70.000 años, la estructura y el funcionamiento de las bandas, comunidades sociales igualitarias, habría estado ya muy consolidada, además del lenguaje y el uso de armas y herramientas. La sujeción, anulación e incluso eliminación de los individuos egoístas o individualistas corrió a cargo de diferentes tipos de sanciones, aislamiento e inclusión, incluso eliminación física. La gran paradoja de la historia es que estos sistemas igualitarios, que equivalen al 98% de la historia de la humanidad, comenzaron a repetirse hace unos 5.000 años con la aparición de los señoríos, reinos, estados e imperios. La política del Paleolítico, que significó un gigantesco logro para la humanidad, fue contravenida por un retorno a las sociedades despóticas o autoritarias, con individuos dominantes e individuos sometidos, y esto alcanza su máxima expresión en las modernas sociedades industriales. Gracias, Jesús. Fíjense, aquí voy a resaltar, como especie tenemos una larga historia, 60.000 a 70.000 años. Y aquí menciona, solamente a partir de hace 5.000 años, hace 5 siglos, es que esta idea de que existe un sujeto dominante y todos los principios que justifiquen esa dominación, solamente esos 5.000 años que han significado justo para nuestras interacciones como sociedad. Entonces ya fue diciendo que es muy probable que antes de esos 5.000 años fuera la cooperación la que nos aseguraba la sobrevivencia. En cambio, a partir de lo que nos está diciendo, es más bien la dominación y el buscar justificar esa dominación lo que está haciendo, es como el aceite que engrana el sistema. Entonces, ¿qué consecuencias ha tenido eso? Pues es lo que nos toca analizar. Y más bien también nos toca analizar cómo van justificándose los argumentos de las ambas partes, ¿no? Nos quedan 2 párrafos. ¿Quién quiere el penúltimo? Adelante, Milton. Más allá del intenso bombardeo de propaganda, información sesgada y visiones falsas al cual estamos expuestos permanentemente los ciudadanos del siglo XXI, existen ya diversos aportes derivados de la investigación científica que resitúan la enorme importancia evolutiva y civilizatoria de la cooperación como fundamento de la sociedad. Ello contrasta con la deificación del individualismo y la competencia que son los valores sobre los que se edifica el mundo moderno. Me ha resultado sorprendente el número, variedad y calidad de las contribuciones científicas en torno a la cooperación, el comportamiento altruista y los mecanismos de reciprocidad que han aparecido en el último medio siglo. Este tema resulta clave para la toma de decisiones, la organización y la gobernabilidad en un mundo amenazado por una especie que hoy alcanza los 7.000 millones de individuos y que hacia 2050 llegará a 9.000 millones. Gracias. El último párrafo, ya para pasar a la tarea. Adelante, Enrique.
Los estudios sociobiológicos, paleontológicos, arqueológicos y etnográficos han revelado que la humana es la especie donde la cooperación de sus miembros han alcanzado su máximo logro. A estas evidencias se han sumado las investigaciones sociobiológicas, incluyendo la teoría de juegos, realizada con ciudadanos actuales que parecen sugerir la existencia de un sentimiento innato de cooperación en los individuos. Todo lo anterior contrasta radicalmente con el panorama del mundo de hoy. Sin embargo, cuando veo los dictadores, líderes, arzobispos, magnates, plutarcas, generales y demás fauna que hoy domina el mundo, no puedo sino imaginarme que son simples bonos de la clase individuos alfa, que no pudieron ser eliminados como en el pasado más remoto por el resto de los miembros de la especie social. También especulo que un salto hacia el futuro será la recuperación del espíritu de cooperación que hoy yace sumergido bajo la ideología dominante, las innumerables batallas solidarias y por emancipación, las luchas de las comunidades y los sindicatos, de los barrios y gremios, las rebeliones de los explotadores, las nuevas organizaciones solidarias de la economía, alimento y ahorro, hallan su fundamento en esos rasgos, dejando por la evolución social de millones de años que alcanzó un cenit con los seres humanos, la cooperación. Excelente, Enrique, muchas gracias. Pues entonces ven, aquí hay una postura a favor de que es la cooperación lo que ayuda a evolucionar y no la competencia. Entonces, evidentemente faltaría un poco indagar más en los ejemplos que pone, ¿no? Incluso él aquí pone, ¿no? Para más información, bibliografía y enlaces, consulte, y aquí ya nos pone una liga. Creo que no di tiempo para que viéramos en el video de la marmota filosófica también esa parte de las referencias, pero como advertencia, si se fijaron, al inicio del video dice, al final van a haber referencias con las cuales se pueden consultar más datos, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo menciono para que ustedes mismos vayan viendo ejemplos de qué podría ser ocupado como una buena fuente de información para cuando tengan que elegir esas fuentes que van a estudiar, discutir, que van a tomar como ejemplos, etcétera. Pueden ser columnas de opinión en periódicos, notas periodísticas, claro, pueden ser videoblogs de difusión cultural, de difusión de la ciencia, sí, por supuesto también, pero hay que tener un poco de criterio para ver, bueno, aquí me están dando un montón de datos, incluso la postura del autor es bastante clara, ¿no? Todos estos personajes, líderes, arzobispos, fíjense, está mencionando con claridad a los directores de las instituciones religiosas, magnates generales, ¿no? Está haciendo una crítica específica a ciertas instituciones. Son individuos alfa que bien pudieron haber sido eliminados en milenios anteriores, ¿no? Entonces aquí se está mostrando, esta afirmación que él hace no es nada inocente, ¿no? Es casi que dice que la selección o la evolución, por favor, los elimine. Está ahí por ahí deseando pues su eliminación. ¿En pro de qué? En pro, por supuesto, de una mejora en la calidad de vida de las sociedades explotadas o de la población que todavía sigue bajo su dominio. Entonces, bueno, esta serie de afirmaciones que son opiniones, si ustedes se fijan en el video también de la marmota filosófica, él declara tal cual, en mi opinión, a pesar de que compartimos muchos rasgos con los animales, lo que nos distingue de ellos es nuestra capacidad de organizarnos, debatir, etcétera, ¿no? Entonces, ambos documentos están, digamos, en el nivel de la opinión, no dejan de estarlo con todo y que hacen uso de referencias a autores, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues es que es una opinión
con justificación o que intenta tener una justificación crítica. De eso se trata el ensayo crítico que ustedes van a redactar, ¿de acuerdo? De poder establecer una opinión, pero colocar datos que respalden esa opinión. Que si nuestra opinión, nuestra creencia es la verdadera o la más correcta, no lo sabemos. En realidad, estas son ideas que se están discutiendo. Dice aquí Toledo, en la última mitad de este siglo hay muchos estudios científicos que están recuperando la idea de la cooperación como mecanismo evolutivo. ¿Qué quiere decir eso? Están de nueva cuenta, adelante Daniel. Profe, una pregunta, perdón por interrumpirla. ¿Esa redacción para cuándo va a ser? Es la evidencia 1 y la entregamos en la tercera parte del curso, es decir, por ahí de la semana 13. La semana 12 es la semana TEC, si no me equivoco. Nosotros regresamos en la 13ª semana, en la 13ª semana, y por ahí estamos entregando la evidencia 1. No se preocupen, previo a que llegue ese momento vamos a ir así haciendo ejercicios, no solo de lectura, también de redacción. Entonces, bueno, ya para no detenerme tanto, porque siempre ando excediéndome de tiempo, vamos a ver la actividad en qué va a consistir. Pues bueno, tienen este cuestionario que están viendo ahora en la pantalla. Es bueno, intento que sea un intercambio de opiniones, la de ustedes y la de un compañero o una compañera más. Intento también que sea un solo documento en el que las personas en cuestión redacten en conjunto la respuesta a la pregunta. Ahorita las explicamos por si hubiera algo que no se comprenda. Y no intenten a fuerza llegar a un acuerdo, ¿no? Si mi compañero o mi compañera no piensa como yo, si yo tengo una idea contraria a la de él o a la de ella, no hay ningún problema. Basta con que escriban, bueno, la respuesta no sé, de Milton es esta, pero Jesús no coincide por tal o cual motivo, ¿no? Es decir, pueden declarar el disenso. No se tiene que llegar a un acuerdo en ninguna de estas respuestas. La efectiva recopilación de las ideas que son contrarias a la nuestra también va a ser una parte de ese ensayo que van a escribir. Es decir, hay que saber traer como ejemplos las ideas que sostienen o reafirman mi postura, pero también hay que saber recoger las ideas que dicen lo contrario. Entonces, bueno, si alguno de ustedes discrepa con la opinión de su compañero, no se molesten en convencerlo o convencerla, únicamente declárenlo, ¿vale? Si los dos están de acuerdo, perfecto, pero también digamos que desarrollen. Las instrucciones son muy sencillas, ya revisamos los materiales, van a hacer esta lectura de cada una de estas preguntas, van a hacer las respuestas, como ya lo he indicado, y se espera que tengan este documento listo hoy mismo. Están a punto de dar las 8, entonces si lo hacen de manera más o menos rápida, me parece que a las 8:20 ya estarán terminando este documento, no creo que les lleve tantísimo tiempo más. Cuando lo tengan ya, insisto, como pretendo que la respuesta sea una sola, ya sea con su acuerdo o con su desacuerdo, cuando lo terminen, sí necesito que las dos personas que han trabajado en él descarguen el documento ya contestado y que las dos personas lo suban al buzón de Canvas que ya está listo. Me voy a salir un poco tantito del documento para mostrarles en dónde está el buzón de Canvas. Si se van a módulos, bueno, también si se van a tareas, pero en módulos lo podemos ver. En la semana 3, que es en donde estamos, evolucionismo social, que es lo que estamos revisando, y determinismo biológico, aquí van a encontrar debate sobre el evolucionismo social. ¿De acuerdo? Le dan clic aquí y aparecerá el botón para que suban ese documento. ¿Por qué es necesario que lo hagan las dos personas? Porque está configurada como actividad individual
Y esto es porque pues no pude asignar parejas antes para contemplar únicamente a quienes se hayan conectado hoy. ¿De acuerdo? Esa es la única razón por la que está configurada como actividad individual y por eso cada quien tiene que subirlo a su buzón en Canvas. Pero pues ustedes saben, es lo que estoy explicando ahora, que va a ser un solo documento, el mismo para las dos personas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que contestar en la primera pregunta? Muy sencillo. ¿Consideran que es adecuado que las leyes de la biología se trasladen a la sociología? Hay que justificar la respuesta. Tienen que ver con el primer video que vimos. La selección natural, la sobrevivencia del más fuerte, la eugenesia, es decir, preferir la reproducción de los seres más dominantes, ¿no? Y inhibir la reproducción de los débiles, etc. Ahora bien, en la siguiente pregunta, ¿creen que los organismos vivos, animales, plantas, ecosistemas, tienen una organización social? Esto tiene que ver con el texto de Toledo. Si la respuesta es que sí, entonces hay que pensar si podemos trasladar las ideas sociológicas a la biología. ¿Qué quiere decir? Pensar que existen sistemas democráticos o existen sistemas de intercambio económico en otros seres vivos que no sean los humanos. ¿De acuerdo? Fíjense que esto es, digamos, la otra cara de la moneda, porque si los evolucionistas sociales dicen que las leyes naturales pueden aplicar a los seres humanos, entonces las leyes sociales, por eso menciono democracia, intercambio económico, etcétera, entonces también las leyes sociales aplican a los animales. Ese es básicamente el espíritu de esta pregunta. Si ustedes creen que sí puede haber sistemas políticos, sistemas de intercambio económico, expresiones culturales, piénsenlo así. Puede haber en otros seres ese tipo de organizaciones y expresiones, ahí redacten, ¿no? Sí por tal cosa, no por tal otra. En la pregunta 3, ¿están de acuerdo con el postulado de la supervivencia del más fuerte o la idea de la inferioridad innata de algunos individuos? Coloquen un ejemplo cercano a su contexto que ejemplifique su postura. Bueno, puede ser cercano a su contexto o si no tienen un ejemplo que sea cercano a su contexto, pero tienen un ejemplo de cualquier otra índole, de cualquier otro país, de cualquier otro momento, lo pueden colocar. El chiste es simplemente que coloquen un ejemplo, ¿de acuerdo? Yo hace un momento les mencioné el ejemplo de la distribución de las vacunas, ¿de acuerdo? Entonces, una persona que dijera, sí, la sobrevivencia del más fuerte tiene que permear, podría decir, sí, claro, porque hay quienes piensan que pues, los sobrevivientes del COVID, a la COVID-19, pues son los que han demostrado ser los más fuertes y es quienes vale la pena conservar, ¿no? Y entonces por ahí ya están poniendo un ejemplo. Es solamente una manera, pues sí, una muestra de cómo lo tienen que resolver. Si dicen que no, si ustedes creen, no, el derecho a la salud es universal, porque así lo declaran el documento de derechos humanos firmado por la ONU, etcétera, etcétera. Por tanto, todas las personas que se enfermen de COVID-19, sean jóvenes o tengan alguna comorbilidad, están en el derecho de buscar su sobrevivencia. Y eso implica los sistemas de salud, por tanto, y entonces no, ya ponen ahí, es como de el derecho, la sobrevivencia del más fuerte no aplica a los sistemas humanos, ¿no? Bueno, en el caso de la pregunta número 4, esta es un poquito más difícil de entender, pero a ver si con lo que hemos revisado hasta ahora ya lo pueden contestar. Desde un punto de vista posthumanista, consideran que la teoría de la evolución, es decir, la mejoría de una especie en un proceso natural e inevitable. ¿Se acuerdan que creo que en la segunda sesión del curso les preguntaba yo o les ponía ahí una afirmación? La evolución de la especie humana es un hecho y es además inevitable. Y dieron ustedes su opinión de si pensaban o no eso, ¿no? Pues ahora pensemos. Tenemos esta idea de la evolución. Es un proceso natural, es un hecho y es inevitable. Bueno, ¿tiene vigencia en las sociedades de hoy en día?
Es decir, seguimos evolucionando. Hay que ver, no sigue creciendo o está creciendo el cerebro, porque ya ven que en toda esta idea de la evolución del Homo sapiens, como digamos el último de estos ancestros homínidos, lo que se estudia es justamente las diferencias fisiológicas o fisionómicas de, digamos, el tamaño de nuestra mandíbula, el tamaño de nuestro cerebro, etcétera, ¿no? Bueno, si decimos que hoy en día nuestra especie sigue evolucionando, la pregunta entonces sería, ¿cuáles son los principios que adquiere actualmente? ¿Cuáles son sus aplicaciones, sus desarrollos, etcétera? ¿A qué me refiero con esto? Si decimos que nuestra evolución como especie sí opera todavía, entonces opera también sobre nuestro organismo biológico. Hay evidencia de que sigue habiendo transformaciones en nuestro cerebro, de que sigue habiendo transformaciones sobre nuestro sistema esquelético o cualquier otro de nuestros sistemas, de acuerdo pues a una mejor adaptación de nuestras condiciones. Sí, pues entonces opera bajo los principios biológicos de adaptación del organismo vivo al medio ambiente, ¿no? Pueden mencionar eso. Ahora bien, si opera bajo otros principios, ¿cuáles serían esos otros principios? ¿No? Piensen sobre todo en la idea del transhumanismo, las posiciones transhumanas. Son muy claras esas posiciones. La tecnología es el nuevo momento evolutivo. Ajá. Entonces, bueno, si esa es, de acuerdo a lo que ustedes piensen, no es como que yo ahorita les esté diciendo la respuesta, pero si esa es la manera en que evolucionamos hoy en día, entonces, ¿cómo aplicar esa evolución? Porque fíjense que la evolución, en teoría, era así como que en un momento u otro ya abarcaba la totalidad de los individuos de una especie, ¿no? La evolución tecnológica a la que aspira el transhumanismo, ¿cómo es que va a aplicar también entonces para la totalidad de los seres humanos? ¿O va a aplicar nada más para unos cuantos? Vamos a tener nada más unos cuantos seres humanos modificados gracias a la tecnología y otros no. Entonces vamos a tener una especie humana que se divida entre los evolucionados y los que no. ¿De acuerdo? Entonces, este es el espíritu de esta pregunta. ¿Se entendió más o menos lo que quiero que lleguen a debatir, a discutir? Voy a reiterar, la mayor parte de las preguntas que se hacen aquí no tienen una respuesta única, unívoca, o a lo mejor podrá ser una respuesta muy adecuada para estos momentos y ustedes mismos la podrán pensar dentro de 6 meses y ya no parecerá una respuesta tan adecuada, ¿no? Y eso también implica una idea de nuestra propia percepción del cambio. Acuérdense que en el video de la marmota filosófica dice, a lo mejor en tiempo humano esos cambios parecen ser muy lentos, pero en tiempos geológicos esos cambios se alcanzan a ver con claridad, ¿no? Entonces, a lo mejor los cambios a los que asistimos hoy en día no parecen bueno, tampoco están tan lentos, ¿no? Pero podrían no ser demasiado rápidos. Sin embargo, si miramos una década antes, realmente ya muchas de las maneras en las que nos sociabilizan o nos reproducimos como sociedad, realmente han tenido muchas modificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra percepción del tiempo de la evolución aquí también está implicada, ¿de acuerdo? Aquí también lo pueden ir detallar si gustan. Bueno, y por último, aquí están los links de estos dos materiales que hemos revisado. Ahí yo les pediría de nueva cuenta para ir viendo cómo van, que hicieran la referencia en estilo APA de estos dos materiales, ¿de acuerdo? Uno es un video de YouTube y otro es un artículo de un periódico. Entonces, de acuerdo a lo que ya saben, traten de organizar los datos de acuerdo al tipo de material y que quede en formato APA, ¿vale? Es importante mencionar que esta actividad no tiene una rúbrica de evaluación, lo único que me interesa es que la lleven a cabo, entonces tampoco se preocupen demasiado en que si queda excelente esta lista de referencias,
Ya habrá un momento en el que sí se calificará eso, ahorita no ese es el momento. ¿De acuerdo? Me interesa más que desarrollen su discusión. Para lo cual, pues ahora sí nos tocará trabajar en breakout rooms. Somos 28, es decir, bueno, no me cuento yo, evidentemente. Así que se van a abrir 14 diferentes espacios. Por favor, discutan con su compañero o compañera en cuestión. Si su compañero o compañera en cuestión no responde, con seguridad algo le ha sucedido, no está cerca de su computadora, de su dispositivo, entonces regresan a la sesión conmigo, me dicen, maestra, lo que pasa es que fulanito o fulanita no responde, y entonces ya vemos qué hacemos, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Se entendió bien la tarea? Está sencilla, ¿no? Gracias, Diego. Volví a atorarme un poco en las instrucciones, pero igual, insisto, está sencilla. Pensemos que 8:20, 8:25 ya la tendrán lista para subirla a su buzón y volvemos ya nada más para despedir la sesión. ¿De acuerdo? Ok, maestra. Muy bien. Ya están asignados de forma aleatoria. Vamos a ver quién quedó. ¿Quién quedó? ¿Algún equipo habrá quedado de 3 personas? No lo sé. Ahorita lo checo. Y si alguien no alcanza a ver el botón para unirse a su equipo, avíseme. Jimena, ¿sí puedes conectarte con tu compañero o compañera? ¿Tú, Mau, tienes algún problema para unirte a tu compañero o compañera? No, Miss, es que no me deja moverme. Ah, ok. Estás en el 8 con Jesús, que justamente se acaba de salir. Ah, aquí estoy, maestra. Es que estaba en el 8 y estaba solo. Vine a ver qué pasó. Sí, estás con Mauricio, Jesús. Nada más que dice que no aparece el botón para unirse. Sí, Miss, es que estaba esperando que me apareciera, pero es que sí, a veces me pasa con unas clases que, o sea, te manda como que el request, pero no me aparece. No sé si me podrá mandar usted manualmente. Sí, a ver, dame un segundo. Oye, un segundo, porque creo que más bien los mandó al waiting room. Sí, me mandó el bien. Hola Enrique, a ti te toca con Jimena también trabajar, ¿verdad? Nada más que Jimena, yo creo que algo le pasó también, que no puede ir ahora a trabajar contigo. Entonces, ¿qué les parece Enrique, Jesús y Mao? Si trabajan los 3 juntos. Sí, está bien. Ok. Miren, ahorita no encuentro como dónde colocarlos. Justamente a mí tampoco me aparece un botón para mandarlos manualmente. Les propongo que salgan de la sesión de mi sesión de Zoom, e ingresen a alguna de la de ustedes, con el ID personal de alguno de ustedes. Ok. O sea, que hagan una sesión para ustedes en la cuenta de Zoom de alguno de ustedes, pues. Bueno, lo elemental que tendrían que hacer ahorita es pues mandarse el link de invitación
antes de irse, ¿no? Para poder Sí, sí, sí. tenerlo. Pero si quieren les paso un link de un documento de Google y ahí pego Ahí pegas el link para Zoom. ¿Te quedaste trabajando tú sola, Fernanda? Sí, no se conectó nadie. Ok, estaba yo buscando a ver si Jimena aparecía, pero todavía no aparece, algo le ha pasado. Entonces, ¿alguno de ustedes chicos que no se ha ido quiere trabajar con Fernanda? Y así ya trabajan en Sí, pares. si quieres yo mis. Correcto. Fernanda, ¿puedes trabajar con Enrique? Sí, está bien. Entonces, sí, ¿a cuál grupo pequeño nos unimos? Te mandaría un enlace, Fer, Enrique, para entrar. ¿Por qué no me deja mandarlos de forma... Me apareció el 8. Ah, ¿ya te apareció el 8, Mau? Acaba de aparecer el 8. A mí el 12. ¿Tú ya te puedes unir al 8, Jesús? Es complicado, ¿verdad? ¿Me voy uniendo mis o me quedo aquí? Es Mau, ¿verdad? Más bien, si puedes pasarnos un link para que se una contigo Jesús, porque ya no sé si Jesús, si escucho que ya. No, estoy Ah, esperando. aquí estás, Jesús. A ti sí te aparece, ¿no? Para unirte al 8, Jesús. Pues, Ah, ok. Creo no que sé ya. si que tenga actualizado su Zoom, pero antes no daba la opción de meterse a los grupos por botón. No sé si ya lo actualizó. Pues nos ah, metemos. Sí, ¿no? ah, ujú. Eh, bueno, en tu caso, Enrique, ¿dónde Sí, estabas? estoy En el. generando ahorita Pero entonces, Jesús, ¿tú sí te puedes meter al 8 o no? ¿O te mando mi Zoom? Checa, Enrique, porque te mandé sí. a donde está ¿Cuál 12? Fernanda. Ajá, a donde está Fernanda te mandé, Enrique. Entonces, a lo mejor Ah, ok. si le das ahí, ya puedes trabajar con ella. Ah, En el caso de Jesús y Mao, Nadie se conectó al room 12. Enrique se acaba de ir para allá, perdón, Fer, Ay, por tanta vuelta. ok. Disculpa. Aquí está bien, no se preocupe. 8. A ver, voy a hacer una prueba. No se esperen Mao y Jesús. A ver si funciona. A ver. Debe aparecerles para unirse al 14 pero ahora tendría que poder aparecerles para unirse al 8. ¿Sí te aparece, Jesús, para unirte al 8? Ah, no,
no te preocupes, sí, yo lo hago. Ya, Ahí ¿verdad? por las molestias. Ya están, ¿verdad? Sí, ya quedó. Bien, Pero aquí- creo que es para que funcione mejor, en el caso de que se salgan, así cierren la aplicación y vuelvan a entrar a la clase, y entonces ahí ya debo poderlos mandar manualmente. Ah, ok, pero pues creo que por ahorita está bien. ¿Todo bien, Jimena? ¿Tuviste algún percance, algo? Ok.
Miss. Hola, Ana. ¿Ya Hola. terminaron? Yo ya, y no tengo ninguna duda, está todo bien. Solo que podría pedir permiso de salir ahorita porque tengo la cita con el peer mentor. Ah, claro, sí, sin ningún problema. Pero igual, ¿ya descargaste y subiste tu tarea? Todavía no ¿No, la la actividad? subo. Me falta hacer lo del APA, pero terminando la cita lo subo ya. Ok, hecho, está bien. Muchas gracias, Miss. ¿De qué, Ana, con cuidado? Gracias. Maestra. Jimena, ¿estás ahí? Sí, es que tuve ahorita un problema con mi internet y en ningún momento, o sea, vi que se uniera nadie y yo me intenté unir como 3 veces y no aparecía nadie. No sé si voy a trabajar sola o no me tocó con nadie. Es que sí estabas en el equipo 10 y luego el chico que era de dicho equipo se salió porque no te vio. No, Sí, es el fatal. equipo. Entonces, pues digamos que déjalo así. El cuestionario lo puedes entregar tú sola Ok, con las respuestas, digamos, que tú tengas. ok. Pero entonces, sí alcanzaste a escuchar como la dinámica, ¿no? O más bien las instrucciones de la tarea. Pues de que se me empezó a ir, luego de que acabamos la lectura, entonces estuvo medio raro. Ah, bueno, en ese caso, rápidamente, en lo que vuelven tus compañeros, te explico, está el link del documento, yo creo que ya lo tienes, ¿sí lo tienes? Sí, ese sí, ese sí. Sí, ok, entonces está el link de este documento, lo descargas, haces una copia como tú quieras, y Sí. con los materiales que ya revisamos, pues le das respuesta a cada una de estas interrogantes. Ajá. Ok. En tu caso, pues no tendrás que discutir con nadie más.
Pero bueno, es importante que sí pues comprendas cada una de las preguntas, de los ejemplos, las ejemplificaciones, etcétera. Y lo ideal también es que intentes hacer las referencias en formato APA de los dos materiales que revisamos. Ajá, uno Vale, es un video de YouTube y otro es una columna de opinión de un periódico. Entonces tendrán sus aspectos diferentes, sus aspectos particulares para hacer esa ficha APA. Entonces, eso sí que ya te concentras una vez que terminas la clase para que lo puedas hacer y se tiene que subir, no sé si viste, pero se tiene que subir. Para hoy, ¿no? Ajá, se tiene que subir hoy a más tardar. Igual si alguna cuestión con tu internet sucediera, pues avísame por correo y no tengo Sí. inconveniente en abrir el buzón, pero se sube aquí, debate sobre el evolucionismo social. Ok. No hay rúbrica de evaluación, básicamente lo que me interesa es nada más que expresen sus ideas, no se va a evaluar aquí que cubras algún criterio en específico, pero sí pues que completes el ejercicio. Entonces por aquí arriba te debe salir la actividad. Sí, maestra, muchísimas gracias y una disculpa nuevamente. Ya por eso, de hecho, estoy yendo al campus porque mi internet me está fallando mucho. Sí, no te preocupes, Sí, suele maestra. suceder. Muchas gracias y ya me apuro y se lo entrego hoy. Sí, trabájalo. Igual ahorita sí ya nada más voy a hacer mención de estas citas. Bueno, de una cita que tenemos aquí y un poco también si tienen alguna duda los chicos o chicas, me quedaré un rato, pero básicamente ya terminamos la clase de hoy. Vale, gracias. Entonces te espero y ya acabando la hago. Sí, gracias. Perfecto. Gracias, maestra.
¿Qué tal, chicos? Fernando y Juan Antonio, si pudieron Ah, terminar y subir su tarea perfecto. Si he no, visto, es me dice que no puedo. subir tu tarea, Juan Antonio. Me dice, hubo un error en la entrega, intenta de nuevo y ya lo reinicié esta cosa. Ah, ok. Vemos ahorita que termine yo de grabar esta sesión. Veo si hay algún error en la configuración, si le pasa también a alguno de tus compañeros. Y si no, de todas maneras, yo recomiendo el día de mañana, si no he arreglado eso que sucede en la configuración, lo intentas o me escribes un correo y lo intentamos de nuevo. Es decir, vuelvo a abrir el buzón. Ya que están más, bueno, ya que está el grueso de los participantes, aprovechando el caso de Juan Antonio, si alguien no pudo subir su actividad ahora porque no la terminó, etcétera, pues intente terminarla hoy. De todas maneras, si tienen alguna situación urgente, apremiante, algo pasa con su internet y no lo pueden subir hoy, basta con que me escriban un mensaje al correo, sí, o un mensaje en Remind, nada más que sí aparezca su nombre completo para saber yo a quién le abro el buzón. No tengo ningún inconveniente de abrirlo mañana, ¿de acuerdo? Nada más que sí escríbanme para saber a quién se lo abro. Muy bien, entonces quiero ya nada más terminar la sesión, un poco retomando algunas ideas principales. No me voy a tardar mucho, lo prometo. Básicamente lo que aprendimos hoy fue que Charles Darwin es para la ciencia con su libro El origen de las especies y posteriormente también con un libro que publica que se llama El origen del hombre y la selección en relación al sexo, que se refiere básicamente como a las reglas de la reproducción. Digamos que aquí se concentra en todos los organismos vivos, plantas y animales, y aquí se concentra específicamente en el ser humano. Entonces, con este libro, pues representa pues un avance importante para comprender pues nuestros orígenes, nuestras configuraciones biológicas, y ya no tanto explicarnos a partir de ideas creacionistas, como lo vieron en el video. ¿Qué es lo que pasa y que se puede llegar a criticar? Pues que vean los siglos o los años en los que están publicando, que es la segunda mitad del siglo XIX. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Pues es que aparece, sí, un importante movimiento económico que es, y tecnológico científico también, que es la revolución industrial, y pues se tiene que, de nueva cuenta, como les dije la clase pasada, aprender la realidad, nombrarla, teorizarla y sobre todo justificar ciertas relaciones de poder. Ajá, y entonces eso es lo que aprovechan algunos científicos sociales y algunos pensadores a partir de esta idea de que las civilizaciones o las sociedades animales humanas pueden evolucionar y evolucionan a partir de ciertas normativas. Esas normas se estudian y digamos el método científico viene siendo el modelo para estudiar las normas sociales. A eso se le llama positivismo. Es esta idea de que las normas sociales se van a estudiar a partir de métodos científicos es muy importante, ¿de acuerdo? Después va a ser criticada, tiene sus detalles. ¿Qué sería lo último que me gustaría que recordaran? Pues los problemas de pensar en términos, digamos, naturalistas, cuestiones que son culturales o que están atravesadas también por la cultura. Yo hace rato les estaba dando ejemplos de cómo el derecho a la salud ahora se ha instituido, hoy en día lo pensamos como un derecho universal. Sin embargo, fíjense cómo Darwin está planteando esta idea del acceso a la salud. Él está pensando, esta es una cita de su texto, el que publicó en 1871 del El hombre y las reglas de reproducción. Ajá. Rápidamente, entre los salvajes, piensen que hay una diferencia entre las civilizaciones salvajes y em, las civilizaciones digamos, europeas, ¿no? Entonces, él dice, entre los salvajes, los individuos débiles en cuerpo y mente desaparecen muy pronto y los que sobreviven se distinguen comúnmente por su vigorosa salud. Nosotros, los hombres civilizados, en cambio, y aquí viene su crítica, nos esforzamos por frenar el proceso de eliminación, construimos asilos para los imbéciles, los mutilados y los enfermos.
legislamos leyes pobres o en favor de los pobres, y nuestros médicos apelan a toda su amabilidad para conservar el mayor tiempo posible la vida de cada individuo, la prolongación de la vida, ¿no? Hay muchísimas razones para creer que la vacuna ha salvado la vida de millares de personas que por su debilidad de constitución hubieran sucumbido a los ataques de la viruela. En consecuencia, los miembros débiles de las sociedades civilizadas propagan su especie. Nadie que haya asistido a la cría de animales domésticos dudará que esto debe ser muy perjudicial para la raza humana. Es sorprendente ver la rapidez con la que la falta de cuidado o el cuidado mal llevado a cabo conduce a la degeneración de una raza doméstica. Pero exceptuando el caso del hombre mismo, casi nadie sería tan ignorante como para permitir que sus peores animales se reproduzcan. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver la siguiente sesión, es un poco profundizar en otra parte de este pensamiento científico positivista, que es el determinismo biológico. Vamos a ir viendo cuáles son las problemáticas, digamos, los efectos colaterales de pensar o de sostener un pensamiento así, determinista en cuestión biológica o evolucionista en cuestión social. De momento nada más tengan, digamos, a la mano estas ideas. El determinismo biológico tiene que ver con justificar el comportamiento humano a partir de nuestra genética, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de sus principios? Bueno, que las diferencias sociales están basadas en diferencias biológicas. Por ejemplo, que un color de piel blanco da suficiente justificación para que esa persona sea más valorada que alguien de color de piel negra, ¿no? O moreno, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, la idea de la superioridad de un género sobre otro. Los hombres, que son biológicamente más fuertes que las mujeres, tienen el derecho de dominarlas en razón de la fuerza física que tienen, ¿no? O bien que algunos aspectos son hereditarios. Por ejemplo, la propensión al alcoholismo, que sí, de hecho parece que está aceptado que la resistencia al alcohol o la tolerancia al alcohol sí tiene, digamos, que ver un poco con los genes, pero no por eso todos los miembros de una familia resultan ser alcohólicos, ¿no? Sin embargo, el determinismo biológico en grados, digamos, muy extremos, pensaría que sí, y eso sería justificación suficiente para llevar a cabo prácticas de eugenesia, como las que vamos a ver la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Entonces, estas ideas del determinismo biológico y el evolucionismo social, ya implementadas como políticas de gobierno, políticas sociales, tienen muchísimas repercusiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, Darwin se está quejando de que en los seres humanos se prolonga la vida de los débiles, cuando en cualquier otra especie los débiles perecen, ¿no? Y parece ser que eso tendría que ser lo que domine. Pues bueno, chicos y chicas, estas son ideas que vamos a ir discutiendo. Por el momento sería todo. Son ciudadanos y ciudadanas libres. Disfruten su fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Gracias, maestra. De nada, suban su tarea, si no Gracias. no hay problema, Gracias, me avisan, por favor me escriben. Yo ya arreglé mi problema, Miss. Yo no. Ah, perfecto. Perfecto. Gracias, hasta luego. Maestra. Cuídense. Gracias, Miss, nos vemos. Sí, buenas noches a todos. Si alguien tiene alguna duda, algo particular que quiera preguntarme. Disculpe, profe. Sí. Son los dos integrantes del equipo, tienen que subir el archivo, ¿verdad? No, nada más uno. No, sí, los dos, por favor, porque está configurado como actividad individual. Entonces, aunque sea el mismo archivo, súbanlo los dos. Ok, gracias. Sí, de nada. Buen fin. Bueno, buenas noches.